Los territorios son análogos a las personas en este capítulo. Si en el capítulo anterior se habló sobre la necesidad de variedad en las ocupaciones de las personas, en este escalamos de lo individual a lo colectivo en un escenario de territorios, de comunidades. ¿Se imaginan las consecuencias de que los principales y escasos centros de producción científicos, tecnológicos y agrícolas un día fuesen devastados por alguna catástrofe natural? ¿Qué sería de las comunidades que dependemos exclusivamente de dichos centros de producción? Escenarios como estos se buscan evitar, logrando que en cada territorio se produzca lo que se consume y se desarrolle una industria que sea capaz de nutrir, con nuevas técnicas y conocimientos, a la humanidad. La diversidad es vida, la homogeneidad, muerte. Hombres y mujeres perecen, pero las ideas, capaces de hacer arder con pasión los corazones, permanecen en la palabra. Bienvenidos sean, hombres y mujeres. Esperamos sus corazones ardan con las siguientes palabras, porque en Inauditos Audiolibros difundimos palabras de fuego. La descentralización de las industrias. Al finalizar las guerras napoleónicas, Inglaterra casi había logrado arruinar la gran industria que nacía en Francia a fines del siglo pasado. Quedaba dueña de los mares y sin competencia seria. Inglaterra se aprovechó de esa circunstancia para construir un monopolio industrial e imponiendo a las naciones vecinas sus precios para las mercancías que ella sola podía fabricar, amontonó riquezas sobre riquezas y supo sacar partido de esa situación privilegiada y de todas sus ventajas. Pero cuando la revolución burguesa del siglo pasado hubo abolido la servidumbre y creado en Francia un proletariado, la gran industria, detenida un momento en su impulso, recobró nuevos vuelos y desde la segunda mitad de nuestro siglo, Francia dejó de ser tributaria de Inglaterra para los productos manufacturados. Hoy se ha convertido en un país exportador. Vende al extranjero por más de 1.500 millones de productos manufacturados y los 2/3 de esas mercancías son tejidos. Se estima en cerca de 3 millones los franceses que trabajan para la exportación o viven del comercio exterior. Francia ya no es tributaria de Inglaterra. A su vez, ha tratado de monopolizar ciertas ramas del comercio exterior, tales como las sederías y la confección. De ello ha obtenido inmensos beneficios, pero está a punto de perder para siempre ese monopolio, como Inglaterra está a punto de perder para siempre el monopolio de los tejidos y hasta el de los hilados de algodón. Yendo hacia el este, la industria se ha detenido en Alemania. Hace 30 años, Alemania era tributaria de Inglaterra y de Francia en la mayor parte de los productos de la gran industria. Ya no es más así en nuestros días. En el curso de los últimos 25 años, y sobre todo después de la guerra, Alemania ha reformado totalmente su industria. Las nuevas fábricas están equipadas con las mejores máquinas. Las más recientes creaciones del arte industrial en Manchester en tejidos de algodón o de Lyon en tejidos de seda, etc., se realizan en las nuevas fábricas alemanas. Si fueron precisas 2 o 3 generaciones de trabajadores para desarrollar la maquinaria moderna en Lyon o en Manchester, Alemania la ha tomado ya perfeccionada. Las escuelas técnicas, adecuadas a las necesidades de la industria, proporcionan a los manufactureros un ejército de obreros inteligentes, de ingenieros prácticos que saben trabajar con las manos y con la cabeza. La industria alemana comienza en el punto preciso a donde han llegado Manchester y Lyon, después de 50 años de esfuerzos, de ensayos y de tanteos. De ahí resulta que Alemania, haciéndolo todo también por sí misma, disminuye de año en año sus importaciones de Francia y de Inglaterra.
ella es ahora un rival para la exportación al Asia y al África. Más que esto, para los mismos mercados de Londres y de París. Las personas de corto alcance pueden vociferar contra el Tratado de Frankfurt, pueden explicar la competencia alemana por pequeñas diferencias de tarifas de ferrocarriles. Pueden decir que el alemán trabaja por nada, deteniéndose en las pequeñeces de cada cuestión y olvidando los grandes hechos históricos. Pero no es menos cierto que la gran industria, antes privilegio de Inglaterra y Francia, ha dado un paso hacia el este. Ha encontrado en Alemania un país joven, lleno de fuerza, y una burguesía inteligente, ávida de enriquecerse a su turno con el comercio exterior. Mientras que Alemania se emancipaba de la tutela inglesa y francesa y fabricaba ella misma sus tejidos de algodón, sus telas, sus máquinas, en una palabra, todos los productos manufacturados, la gran industria se implantaba también en Rusia, donde el desarrollo de las manufacturas es tanto más asombroso en cuanto que ha nacido apenas ayer. En la época de la abolición de la servidumbre, en 1861, Rusia no tenía casi industria. Todo lo que se necesitaba en máquinas, rieles, locomotoras, las telas de lujo, provenían de Occidente. 20 años más tarde, poseía ya más de 85.000 manufacturas y las mercancías producidas por estas habían cuadruplicado su valor. El antiguo equipamiento ha sido reemplazado por completo. Casi todo el acero empleado hoy, las 3/4 partes del hierro, los 2/3 del carbón, todas las locomotoras, todos los vagones, todos los rieles, casi todos los buques de vapor son producidos en Rusia. De país condenado a permanecer agrícola, al decir de los economistas, Rusia se ha convertido en un país manufacturero. No requiere casi nada de Inglaterra y muy poco de Alemania. Los economistas hacen responsables de estos hechos a las aduanas, pero los productos manufacturados en Rusia se venden al mismo precio que en Londres. Como el capital no conoce patria, los capitalistas alemanes e ingleses, seguidos de ingenieros y capataces de sus respectivas naciones, han implantado en Rusia y en Polonia fábricas que, por la excelencia de sus productos, rivalizan con las mejores industrias inglesas. Que sean abolidas mañana las aduanas y las fábricas solo ganarán con ello. En este mismo momento, los ingenieros británicos están en vías de dar el golpe de gracia a las importaciones rusas de paños y lanas de Occidente. Están montando en el mediodía de Rusia inmensas manufacturas de lana, con las máquinas más perfectas de Bradford y, dentro de 10 años, Rusia importará, como muestras, algunas piezas de paños ingleses y lanas francesas. La gran industria no solo marcha hacia el este, también se extiende por las penínsulas del sur. La exposición de Turín mostró ya en 1884 los progresos de la industria italiana, y no nos dejemos engañar. El odio entre las dos burguesías, francesa e italiana, no tiene más origen que su rivalidad industrial. Italia se emancipa de la tutela francesa y compite con los comerciantes franceses en la cuenca mediterránea y en Oriente. Por eso, y no por otra cosa, es que algún día correrá la sangre en la frontera italiana, a menos que la revolución nos ahorre esa sangre preciosa. También podríamos mencionar los rápidos progresos de España en la senda de la gran industria. Pero fijémonos más bien en Brasil. ¿No lo habían condenado los economistas a cultivar algodón por siempre? ¿A exportarlo en bruto y recibir a cambio tejidos de algodón importados de Europa? En efecto, hace 20 años Brasil no tenía sino 9 míseras fábricas de algodón con 385 usos. Hoy tiene 46. 5 de ellas poseen 40.000 usos y aportan al mercado 30 millones de metros de tela de algodón al año. Hasta México se pone a fabricar telas de algodón en lugar de importarlas de Europa. En tanto Estados Unidos se ha liberado totalmente de la tutela europea,
Allí, la gran industria se ha desarrollado triunfalmente. Pero es la India quien debía dar el desmentido más brillante a los partisanos de la especialización de las industrias nacionales. Se conoce la teoría. Las grandes naciones europeas necesitan colonias. Estas colonias enviarán a la metrópoli productos en bruto, fibras de algodón, lana en bruto, especias, etc. Y la metrópoli les enviará esos productos manufacturados, tejidos envejecidos, hierro viejo en forma de máquinas caídas en desuso, en una palabra, todo aquello que no necesita, que le cuesta poco o nada y que no por eso dejará de vender a un precio exorbitante. Tal era la teoría. Tal fue durante largo tiempo la práctica. Se ganaban fortunas en Londres y en Manchester, mientras que se arruinaba a la India. Basta ir solamente al Museo de la India en Londres. Allí se ven las riquezas inauditas, insensatas, amasadas en Calcuta y en Bombay por los negociantes ingleses. Pero otros negociantes y otros capitalistas, ingleses igualmente, concibieron la idea muy natural de que sería más sencillo explotar a los habitantes de la India directamente y hacer telas de algodón en la misma India, en lugar de importarlas anualmente de Inglaterra por 500 o 600 millones de francos. Al principio, no fue más que una serie de fracasos. Los tejedores indios, artistas en su oficio, no podían habituarse al régimen de la fábrica. Las máquinas remitidas de Liverpool eran malas. También había que tener en cuenta al clima y adaptarse a las nuevas condiciones. Hoy, superados los obstáculos, vemos la India inglesa trocarse en un rival cada vez más amenazador para las manufacturas de la metrópoli inglesa. Hoy posee 80 fábricas de algodón, que emplean ya cerca de 60.000 trabajadores y que en 1885 habían fabricado ya más de 1.450.000 toneladas métricas de algodón. Exporta anualmente a China, a las Indias holandesas y a África cerca de 100 millones de francos de esos mismos algodones blancos que, se decía, era la especialidad de Inglaterra. Y mientras los trabajadores ingleses están desocupados y caen en la miseria, las mujeres indias, pagadas a razón de 60 céntimos al día, son quienes hacen a máquina las telas de algodón que se venden en los puertos del Extremo Oriente. En resumen, no está lejano el día en que no se sabrá qué hacer de los brazos que se ocupan en Inglaterra en tejer la fibra de algodón para exportarla. Y eso no es todo. De informes muy serios, resulta que dentro de 10 años, India no comprará ni una sola tonelada de hierro a Inglaterra. Se han remontado las primeras dificultades para emplear la hulla y el hierro de la región, y fábricas, rivales de las inglesas, se levantan ya en las costas del Océano Índico. La colonia compitiendo con la metrópoli por sus productos manufacturados. He aquí el fenómeno determinante de la economía del siglo XIX. ¿Y por qué no había de hacerlo? ¿Qué le falta? ¿El capital? El capital va a todas partes donde se encuentran miserables a quienes explotar. ¿El saber? El saber no conoce las barreras nacionales. ¿Los conocimientos técnicos del obrero? Pero, ¿acaso será inferior el obrero hindú a esos 92.000 niños y niñas menores de 15 años que trabajan en este momento en las manufacturas textiles de Inglaterra? Después de haber echado una ojeada a las industrias nacionales, sería interesantísimo hacer lo mismo con las industrias especializadas. Tomemos, por ejemplo, la seda, producto eminentemente francés en la primera mitad de este siglo. Es sabido cómo Lyon se hizo el centro de la industria de la seda, recolectada al principio en el mediodía francés, pero que, para hacer los tejidos, poco a poco se ha traído de Italia, de España, de Austria, del Cáucaso, del Japón. De 5 millones de kilos de seda cruda transformada en tejidos en la región lionesa en 1875,
solo 400.000 kilos eran de seda francesa. Pero puesto que Lyon trabajaba con sedas importadas, ¿por qué no habían de hacer lo mismo Suiza, Alemania y Rusia? El tejido de la seda se desarrolló poco a poco en los pueblos del cantón de Zúrich. Basilea se hizo un gran centro para las sederías. La administración del Cáucaso invitó a mujeres de Marsella y obreros de Lyon a ir a enseñar a los georgianos la cría perfeccionada del gusano de seda y a los campesinos del Cáucaso el arte de transformar la seda en telas. Austria los imitó. Alemania, con ayuda de obreros lioneses, montó inmensos talleres de sederías. Los Estados Unidos hicieron otro tanto en Peterson. Y hoy la industria de la seda ya no es más la industria francesa. Se hacen tejidos de seda en Alemania, en Austria, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Los campesinos del Cáucaso tejen en invierno pañuelos de seda a un precio que dejarían sin pan a los obreros de Lyon. Italia envía sedas a Francia, y Lyon, que exportaba de 1870 a 1874 por valor de 460 millones, ya no exporta más que 233. Muy pronto, no enviará al extranjero más que los tejidos superiores o algunas novedades para servir de modelos a los alemanes, a los rusos y a los japoneses. Lo mismo sucede con todas las industrias. Bélgica ya no tiene el monopolio de los paños. Se hacen en Alemania, Rusia, Austria, los Estados Unidos. Suiza y el Jura francés ya no tienen el monopolio de la relojería. Se fabrican relojes en todas partes. Escocia no refina ya azúcares para Rusia. Inglaterra importa azúcar ruso. Italia, que no tiene hierro ni hulla, forja ella misma sus acorazados y construye las maquinarias de sus buques de vapor. La industria química ya no es monopolio de Inglaterra. Se hace ácido sulfúrico y soda cáustica en todas partes. Las máquinas de todo tipo, fabricadas en los alrededores de Zúrich, se hacían notar en la última exposición universal. Suiza, que ya no tiene hulla ni hierro, nada más que excelentes escuelas técnicas, hace máquinas mejores y más baratas que Inglaterra. He aquí lo que queda de la teoría de los intercambios. Así, la tendencia para la industria, como para todo el resto, es a la descentralización. Cada nación encuentra ventajoso combinar dentro de su territorio la agricultura con la mayor variedad posible de fábricas y manufacturas. La especialización de la que los economistas nos han hablado era buena para enriquecer a algunos capitalistas, pero no tiene razón de ser y, por el contrario, es muy ventajoso que cada país, cada cuenca geográfica, pueda cultivar su trigo y sus legumbres y fabricar por sí misma todos los productos manufacturados que consume. Esta diversidad es el mejor fruto del desarrollo completo de la producción por el concurso mutuo y de cada uno de los elementos del progreso, mientras que la especialización es el freno del progreso. La agricultura no puede prosperar más que junto a las fábricas. Y desde que una sola fábrica hace su aparición, una variedad infinita de otras fábricas de todo tipo deben surgir alrededor de ella, a fin de que, respaldándose mutuamente, estimulándose las unas a las otras con sus invenciones, ellas crezcan conjuntamente. En efecto, es insensato exportar el trigo e importar las harinas, exportar la lana e importar el paño, exportar el hierro e importar las máquinas, no solo porque esos transportes ocasionan gastos inútiles, sino sobre todo porque un país que no tiene desarrollada su industria queda por fuerza atrasado en su agricultura, porque un país que no tiene grandes fábricas para trabajar el acero está también retrasado en todas las demás industrias. En fin, porque quedan sin emplearse gran número de capacidades industriales y técnicas. Todo se interrelaciona hoy en el mundo de la producción. Ya no es posible cultivar la tierra sin máquinas, sin regadíos potentes, sin ferrocarriles,
sin fábricas de abonos. Y para tener esas máquinas adecuadas a las condiciones locales, esos ferrocarriles, esos sistemas de riego, etc., es preciso que se desarrolle cierto espíritu de invención, una cierta habilidad técnica que no puede manifestarse en tanto que la laya y la reja del arado sean los únicos instrumentos de cultivo. Para que el campo esté bien cultivado, para que dé las prodigiosas cosechas que el hombre tiene derecho a pedirle, es preciso que en su entorno humeen muchas fábricas y manufacturas. La variedad de ocupaciones, la variedad de las capacidades que surgen, integradas en vista a un objetivo común, he ahí la verdadera fuerza del progreso. Y ahora imaginémonos una ciudad, un territorio, vasto o exiguo, poco importa, que da los primeros pasos en la senda de la revolución social. Nada cambiará. Se nos ha dicho algunas veces. Se expropiarán los talleres y las fábricas, se proclamarán propiedad nacional o comunal y cada uno volverá a su trabajo de costumbre. La revolución estará hecha. Pues bien, no. La revolución social no se hará con esa sencillez. Ya lo hemos dicho, que mañana estalle la revolución en París, en Lyon o en cualquier otra ciudad. Que mañana se pongan las manos, en París o no importa dónde, sobre las fábricas, las casas o la banca, y toda la producción actual deberá cambiar de aspecto por ese solo hecho. El comercio internacional se detendrá así como los aportes de grano del extranjero. La circulación de mercaderías, de los víveres, se paralizarán. Y la ciudad o el territorio insurrectos deberán, para abastecerse, reorganizar de arriba a abajo toda la producción. Si fracasan, es la muerte. Si tienen éxito, es la revolución en el conjunto de la vida económica del país. Disminuyendo la entrada de víveres y aumentando el consumo, forzados al paro los 3 millones de franceses que se ocupaban en la exportación, no llegando las 1000 cosas que hoy se reciben de países lejanos o vecinos, suspendidas temporalmente las industrias de lujo, ¿qué harán los habitantes para comer al cabo de 6 meses? Es evidente que la gran masa recurrirá al suelo para su alimentación, ya que los víveres en los almacenes se agotarán. Habrá que cultivar la tierra, combinar en París mismo y en sus alrededores la producción agrícola con la producción industrial, abandonar los 1000 pequeños oficios de lujo para pensar en lo más urgente, el pan. Los ciudadanos deberán hacerse agricultores, no a la manera del campesino que se derrenga en el arado para recoger apenas su sustento anual, sino siguiendo los principios de la agricultura intensiva, de la producción hortícola, aplicadas en vastas proporciones por medio de las mejores máquinas que el hombre ha inventado y pueda inventar. Se cultivará, pero no como la bestia de carga del Cantal. Se reorganizará el cultivo no en 10 años, sino inmediatamente, en medio de las luchas revolucionarias, so pena de sucumbir ante el enemigo. Habrá que hacer como los seres inteligentes, ayudándose con sabiduría, organizándose en bandas alegres para un trabajo agradable como aquellos que, hace 100 años, cavaron el campo de Marte para la fiesta de la Federación. Trabajo pleno de satisfacciones cuando no se prolonga desmesuradamente, cuando está científicamente organizado, cuando el hombre mejora e inventa sus instrumentos y es consciente de ser un miembro útil de la comunidad. Se cultivará, pero también habrá que producir 1000 cosas que tenemos costumbre de requerir del extranjero. Y no olvidemos que, para los habitantes del territorio insurrecto, el extranjero será todo aquel que no lo haya seguido en su revolución. En 1793, en 1871, para el París insurrecto, el extranjero era ya la provincia, a las puertas mismas de la capital. El acaparador de Troyes hambreaba a los sans-culottes de París, tanto o más aún que las hordas alemanas
traídas al suelo francés por los conspiradores de Versalles. Habrá que saber prescindir de ese extranjero, y se prescindirá de él. Francia inventó el azúcar de remolacha cuando llegó a faltar el azúcar de caña a consecuencia del bloqueo continental. París encontró el salitre en sus sótanos cuando el salitre no le llegaba de ninguna parte. ¿Seríamos inferiores a nuestros abuelos que balbuceaban apenas las primeras palabras de la ciencia? Es que una revolución es más que la demolición de un régimen. Es el despertar de la inteligencia humana, el espíritu de inventiva decuplicado, centuplicado. Es la aurora de una ciencia nueva. La ciencia de los Laplace, de los Lamarck, de los Lavoisier. Es una revolución todavía mayor en los espíritus que en las instituciones. Y se nos habla de volver al taller como si se tratara de volver a casa después de un paseo por los bosques de Fontainebleau. El solo hecho de haber afectado a la propiedad burguesa implica ya la necesidad de reorganizar de arriba a abajo toda la vida económica, en el taller, en la cantera, en la fábrica. Y la revolución lo hará. Que el París en revolución social se halle solamente durante 1 o 2 años aislado del mundo entero por los secuaces del orden burgués. Y esos millones de inteligencias que afortunadamente no ha embrutecido aún la gran fábrica, esta ciudad de pequeños oficios que estimulan el espíritu de inventiva, mostrarán al mundo lo que puede el cerebro del hombre sin nada que requerir del universo más que la fuerza motriz del sol que lo ilumina, del viento que barre nuestras impurezas y de las fuerzas activas en el suelo que pisamos. Se verá lo que la acumulación sobre un punto del globo de esta inmensa variedad de oficios que se complementan mutuamente y el espíritu vivificante de una revolución pueden hacer para alimentar, vestir, alojar y colmar de todo el lujo posible a 2 millones de seres inteligentes. No hay necesidad de hacer ninguna novela para esto. Lo que ya se conoce, lo que ha sido ya ensayado y reconocido como práctico, bastaría para cumplirlo, a condición de ser fecundo, vivificado por el soplo audaz de la revolución, del impulso espontáneo de las masas.